Buenos días. Estamos a día viernes, cerrando ya esta semana de devocionales y no voy a leer hoy ningún párrafo de lo asombroso del libro de Job, libro escrito por mi padre que ya está con el Señor, del que hemos venido entresacando algunas partes a lo largo de estas semanas y ya nos estamos despidiendo de él porque entraremos en semanas diferentes con los temas ya diríamos más navideños, más de época de esta celebración cristiana. Hoy quiero compartir con vosotros un resumen de lo que cada uno de los amigos de Job dijo e hizo. Abrumado por el sufrimiento, Job es consolado por sus amigos. Bueno, en realidad no recibió consuelo, sino que recibió condena de parte de sus amigos. Cada uno de sus puntos de vista representan una forma bien conocida de responder ante el sufrimiento cuando intentamos explicar especialmente el sufrimiento de otros. Dios prueba que cada una de las explicaciones dadas por los amigos de Job fueron menos que una respuesta completa. Es decir, ninguna de las respuestas de ellos satisfizo realmente el corazón de Dios. En primer lugar, ¿quiénes eran? Bueno, Elifaz el temanita, Bildad el suita, Sofar el naamatita, Eliú el buzita y finalmente el propio Dios, quien da respuesta, diríamos así, en los últimos capítulos. ¿Dónde hablaron? Bueno, Elifaz temanita habla en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 15 y en el capítulo 22. ¿Cómo ayudaron o cómo ayudó Elifaz? Bueno, junto con Bildad y Sofar, la única ayuda que dieron a Job fue sentarse en silencio durante 7 días. Compartir así su angustia y su dolor. Y mientras se mantuvieron con la boca cerrada, fue la mejor manera que pudieron ayudar a Job. Ahora, ¿cómo explicaron el dolor de Job? ¿Cómo lo explicó Elifaz el temanita? Simplemente dijo, Job está sufriendo porque ha pecado. Esa era la conclusión, la convicción de Elifaz. ¿Qué consejo le dio a Job? Acude a Dios y encomiéndale tu causa. Esa fue su sugerencia. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Retira tus falsas acusaciones. Lo encontramos en el capítulo 6, versículo 29. ¿Qué fue lo que dijo Bildad, el suita? Bueno, él explicó el dolor de Job diciendo, Job no admite que ha pecado, por lo tanto, seguirá sufriendo. Su consejo a Job, ¿hasta cuándo, oh Job, seguirás así? Capítulo 8 y versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de Job? La encontramos en el capítulo 10, versículo 2. Diré a Dios, hazme entender por qué contiendes conmigo. Sofar el naamatita, capítulo 11 y capítulo 20. Bueno, olvidé decir dónde habló Bildad. Bildad habló en el capítulo 8, en el capítulo 18 y en el capítulo 25. Bildad. Ahora, Sofar el naamatita habla en los capítulos 11 y en el capítulo 20. ¿Cómo explica el dolor de Job? Pues Sofar sugiere que el pecado de Job merece aún más sufrimiento que el que ha experimentado. ¿Y cuál es su consejo? Líbrate de tus pecados. Capítulo 11, versículos 13 al 14. ¿Cuál es la respuesta de Job? Sé que seré reivindicado. Capítulo 13 y el versículo 18. Finalmente aparece Eliú, un cuarto participante
más joven que estos tres, que no formaba parte del equipo de consuelo que se acerca a Job, sino que parece ser más bien un observador cercano que está escuchando los argumentos que estas personas presentan ante el sufrimiento de Job. Y él habla desde el versículo 32, capítulo 32 al capítulo 37. ¿Cómo explica el dolor de Job? Eliú sugiere que Dios está usando el sufrimiento para moldear y capacitar a Job. ¿Cuál es su consejo? Calla y te enseñaré sabiduría. En este sentido, hay una actitud algo arrogante en el corazón de este hombre. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Pues calla, no dice absolutamente nada. Y finalmente, el verdadero amigo, el más comprensivo, el soberano, el que conocía exactamente lo que había en el corazón de su siervo, Dios. Habla en los capítulos 38 al 41 y él confronta a Job con la necesidad de contentarse sin conocer el porqué de su sufrimiento. Esa es un poco la respuesta que podemos encontrar en, en las palabras que Dios proclama en estos capítulos. Por lo tanto, no explica la razón del sufrimiento de Job. Y esto me lleva a una frase que repito habitualmente cuando tengo que hablar o enseñar sobre la experiencia de Job. Y es la siguiente: los creyentes no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Vivimos por promesas. No necesitamos que Dios nos explique cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Hay cosas que Dios no nos explica por misericordia, por amor, por gracia, porque sabe que no las podríamos sobrellevar. Y nos llama a vivir por fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Su consejo a Job de parte de Dios: ¿todavía quiere seguir discutiendo con el Omnipotente? En el capítulo 40, verso 2. Y la respuesta de Job es: yo hablaba de cosas que no entendía. Así que Dios luego reprende a los amigos de Job. Dios también ignora aparentemente la argumentación de Eliú y no dice absolutamente nada en relación a lo que este hombre propone. Y finalmente Dios reivindica a Job dándole el doble de todo lo que había perdido, de lo que había tenido. Y claro, le duplica las ovejas, le duplica el ganado, le duplica la riqueza, pero le vuelve a dar otros 10 hijos. ¿Por qué? Porque los otros 10 para Dios vivían. Estaban en la presencia de Dios. Por lo tanto, no le da 20 hijos, le da otros 10. Y eso nos afirma la garantía de que los seres humanos tenemos eternidad y que lo que necesitamos es recibir la vida eterna que Dios nos ofrece a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le acepta como único y suficiente Salvador, abriendo su corazón y depositando en él su fe, fruto del arrepentimiento de nuestros pecados y confiando solamente en él para nuestra salvación. Amado Padre, gracias te damos por el libro de Job. Gracias, Señor, por una enseñanza tan preciosa. Gracias por un contenido tan profundo.
y ayúdanos a nosotros a enfrentar el sufrimiento enfocados en ti, en fe, en dependencia y en confianza. Que el sufrimiento, Señor, nos aplaste contra tu corazón y nos haga aferrarnos a tu misericordia y a tu gracia inagotable. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de otra semana más. Dios mediante, el domingo vamos a estar considerando el tema del Espíritu Santo y los dones espirituales. Así que el próximo lunes tendremos un devocional muy interesante también. ¿Qué más deciros? Que para terminar con mi devocional de hoy, voy a dejaros un poquito del coro gospel, la presentación que se hizo la semana pasada en Vigo. El coro gospel es un coro solidario y en este caso hay un cantante, uno de los considerado el mejor cantante en España de gospel, Amós, que nos comparte una canción en su dialecto. Él nos dijo que era una canción compuesta por él y que es un clamor desde una profunda necesidad. Eleva su corazón a Dios, clamando a ese Dios misericordioso. No vas a entender absolutamente nada de la canción, pero estoy seguro que como nos ministró a nosotros, ministrará a vuestras vidas en este clamor a Dios. Muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita os dirige.
Dios.